comienza nuestro trekking por el Rif. Una primera etapa, de casi 18 kilómetros, entre Chauen y Azilán. Dejaremos Chauen, para continuar por pista y en la primera bifurcación adentrarnos, por una pista en constante ascenso, subir serpenteando por las laderas de las montañas. La ruta se hace completa por esta pista, que gana altitud progresivamente durante 11,5 kilómetros, hasta llegar al collado de Sfinatel, a 1798 metros de altitud, en poco más de 5 horas. Es la cota más elevada del recorrido y que nos dará paso a la otra cara de la sierra. Desde el collado, un fuerte descenso de unos 6 kilómetros por la pista, hasta llegar al Duar de Azilán, un poblado, con un puñado de casas diseminadas, a 1274 metros de altitud. Poco más de 7 horas y media de recorrido, con un tiempo desagradable, muy nublado y lluvia débil. Lo que nos ha impedido disfrutar de las vistas y el paisaje. Hoy, después de desayunar en Chefchaouen, comenzamos nuestro trekking de 5 días que discurrirá por la región rifeña de la Yebala, entre las localidades de Chefchaouen y Ovyublau. Todo el trekking se desarrollará en el Parque Nacional de Talasentane, declarado como tal el 8 de octubre de 2004. Dejamos el pueblo azul de Chefchaouen. Un lugar que no te deja indiferente. Las dos localidades de inicio y final del trekking distan tan solo 30 kilómetros en línea recta. Pero la cordillera del Rif no es una autopista. Tendremos que aprovechar los sinuosos pasillos abiertos por los ríos en la caliza del Rif y salvar desniveles, sin ser extraordinarios. Nuestro recorrido total en el trekking será aproximadamente unos 80 kilómetros, que se desarrollan en un terreno de dificultad técnica moderada, por caminos estrechos, con firme irregular y la señalización es prácticamente inexistente. El trekking lo dividiremos en 5 etapas, para poder disfrutar con total tranquilidad de este fabuloso recorrido. El día ha amanecido cubierto y llueve débilmente. Comenzamos nuestra primera etapa, desde Chefchaouen a Azilán. Una etapa de unos 18 kilómetros, que discurrirá por pista y ascenderemos al punto más alto del trekking, el collado de Sfiatel a 1800 metros de altitud, que nos dará paso a la otra cara de la sierra. Después la pista baja un buen tramo para esconderse en un bosque de grandes pinos y llegar al Duar de Azilán. Ascendemos entre callejuelas hacia la parte alta del pueblo, para abandonar la medina amurallada por su puerta norte de Bat el Maouk y salir del pueblo hacia el camping de Chefchaouen. En Marruecos se levantan dos cordilleras relevantes. La que todo el mundo conoce es la del Atlas, que algunos de nosotros ya hemos visitado en varias ocasiones. Una cadena montañosa de 800 kilómetros de longitud y más de 4000 metros de altitud que divide el país en dos zonas bien diferenciadas. La segunda es una desconocida, pasa desapercibida a pesar de que hay que atravesarla cuando se viaja hacia el interior de Marruecos. Es la cordillera del Rif, una sucesión de montañas que atraviesa oblicuamente el norte de Marruecos y a la que no se le ha prestado la atención que merece, quizá porque los casi 2500 metros de altitud de su cima más alta, no parecen importantes frente a los más de 4000 que alcanza el popular Atlas. Llevamos caminando un rato y la pista se bifurca, tomamos la pista de la derecha que gana altitud progresivamente hasta llegar al collado de Sfinatel, a 1800 metros de altitud, la cota más elevada del recorrido. Y uno de los lugares más interesantes, ya que allí se encuentra un excepcional bosque de pinsapos morunos o abetos rifeños que conviven con el cedro del Atlas, el roble moruno y variedades de pino. Caminaremos a través del alto valle de Tisemlal y poco a poco, a nuestros pies, Chauen se empieza a hacer cada vez más pequeña. Llegamos a un mirador panorámico, desde el que se deben tener unas vistas fantásticas del pueblo azul. Pero la intensa niebla nos impide contemplar en todo su esplendor, la bonita panorámica. Por momentos, las nubes se despejan por alguna zona y aparece en el valle Chauen.
La subida se hace muy monótona y lenta. La pista sigue en continuo ascenso por las laderas de la montaña, y la niebla cada vez se hace más intensa. Lo único bueno que tiene el recorrido de hoy con esta niebla, es que únicamente hay que seguir pista adelante. A la orilla de la pista vemos unas curiosas formas rocosas que se elevan entre la niebla como fantasmas. Estamos en uno de los grandes tesoros naturales que Marruecos nos tiene guardado. Este espacio natural del Parque Nacional Talas Semtan se extiende desde la provincia de Chefchaouen a la provincia de Tetuán. Con una formación geológica única, la cresta calcárea que forma el relieve del parque es el acuífero más importante del Rif. Es la zona ecológica más original de la cordillera del Rif, debido a la gran biodiversidad que presenta a través de su fauna y flora, con especies endémicas de esta zona. Pasamos por un lugar con dos casas, las únicas que nos vamos a encontrar hasta Zilan. Los campesinos han limpiado y aprovechado una estrecha franja de la ladera de la montaña para conseguir tierras de cultivo del kif polen de cannabis, es la época de siembra. El kif es una especie de polvo producto del cepillado de la flor seca del cannabis, por eso se le suele denominar también rapé. La marihuana se obtiene de las hojas y cogollo de la planta. Chefchaouen y la región del Rif arrojan datos demoledores acerca de su economía basada en el kifi. Se calcula que más de la mitad del polen que circula por el mundo sale de esta zona, siendo por tanto una vía de escape económico para esta región. El cultivo de cannabis representa una importante fuente de ingresos para los agricultores del Rif. El camino cambia de ladera y empieza a subir serpenteando por la montaña. La niebla nos envuelve, así que no sabemos qué tenemos unos metros más adelante. Una señal engañosa marca en la roca que estamos a 1800 metros. Pero aún nos queda media hora para llegar al collado. Carteles indican la presencia en la zona de los endémicos ejemplares de pinsapos o abetos rifeños. Un endemismo bético rifeño, con únicamente dos poblaciones divididas por el estrecho de Gibraltar, en distintos continentes, aunque separadas por solo 100 kilómetros de distancia. Una especie muy abundante en la zona, y un tesoro natural, pero que con la niebla, solo vemos los que están a unos metros. Os rifeños les llaman Echu. Las sierras andaluzas y rifeñas de un lado y otro del estrecho guardan una simetría casi perfecta, algo que no es casual si nos atenemos a su pasado geológico. También se anuncia la presencia del cedro del Atlas. Uno de esos árboles que se pueden considerar nacionales en Marruecos. Un poco antes de coronar el puerto de montaña se encuentra el mirador de Esfiatel, desde donde se ve el Mediterráneo y algún pueblo costero. Hoy la niebla nos impide ver una estupenda panorámica. Tras 5 horas de recorrido, llegamos al collado de Esfiatel, que nos dará paso a la otra cara de la sierra. A este collado también se le nombra como Chouí y ese nombre figura escrito en la roca, con una altura de 1760 metros, algo menor que la real. Estamos una media hora en el collado y tras un picnic entre cedros, abetos y pinsapos, finalmente descenderemos hasta la aldea de Azilán donde nos alojaremos en una jeep de etap. El lugar es como un área recreativa con asadores, pero bastante mal cuidado. Abandonamos el collado y descenderemos unos 6 kilómetros hasta el valle de Azilán. La pista tiene bastante desnivel y está en mal estado. Entre la niebla otra curiosa formación rocosa. Persiste la niebla, pero conforme vamos descendiendo va desapareciendo.
Se aprecia mejor la vegetación, y a la izquierda sobre nuestras cabezas, se distingue el pico del collado donde hemos estado. Lo que no podemos ver es el valle, rodeado de las montañas del Rif, con el pico más alto de esta zona, el Accra de 2144 metros, con su cima pelada de vegetación y responsable de su nombre, el Calvo. En la región mediterránea, la red de reservas de la biosfera está conformada inicialmente por 60 reservas ubicadas en 14 países. Entre estas se encuentra este Parque Nacional de Talassemtane, que tiene una biodiversidad muy particular. Entre ellas el mono de Berbería. Este macaco es una de las especies endémicas amenazadas de la reserva. Hemos pasado por una zona de gran arbolado y algunos han tenido la suerte de ver, aunque sea unos segundos, algún ejemplar de este macaco. Estamos llegando a Zilan, una gran roca anuncia nuestra jeep de etapa. Restos de árboles de una quema en el monte. La duda es si ha sido provocado por la naturaleza, o por agricultores para preparar una plantación de kifi. Un poco antes de llegar a la aldea, en una bifurcación, una señal nos desvía de la pista. Frente a nosotros a Zilan. Una corta bajada, entre terrenos preparados para la siembra del kifi. Pasamos por la mezquita del pueblo y llegamos a nuestra jeep de etapa. ¡Corro! En esta zona las llaman Jeep de Montagne. La nuestra se llama Jeep de Montagne a Zilan, un edificio de piedra con 2 plantas, que están ampliando. Desde la torre de la pequeña mezquita, el muecín llama a gritos a la oración. Hace bien su trabajo, porque en realidad, la palabra significa traducida del árabe, el que llama o gritador. Pero algunos paisanos se afanan y siguen trabajando en un pequeño trozo de tierra. Aquí, se aprovecha el mínimo espacio para sacar producción. Arriba y 4 arriba, 4 aquí, 8 y 2, 10. Son cerca de las 6 de la tarde y después de repartidas las habitaciones e instalados, un reconfortante té. Sobre las 8:30, una excelente cena, donde nos sorprendió un tajín de estofado de carne, que estaba delicioso. Tertulia y damos por concluido este primer día de trekking por el Rif.